Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy tenemos un tema que sé que va a dar mucho de qué hablar, algo que ha estado en boca de todos y que, sinceramente, nos tiene a muchos con el corazón en un puño. Vamos a sumergirnos en el fascinante mundo del romance, los rumores y, por supuesto, en dos nombres que resuenan con fuerza, Demet Özdemir y Can Yaman. Y la pregunta que hoy nos ocupa es: ¿Demet Özdemir quiere a Can Yaman, incluso ahora que él reside en Italia? Abróchate el cinturón, porque vamos a desgranar esta historia, capa por capa, con ese toque de intriga y cercanía que tanto nos gusta. Y antes de que se nos olvide, si aún no lo has hecho, te invito a que le des ese botón de suscribirse y actives la campanita, así no te pierdes ninguna de nuestras futuras travesías por el mundo del entretenimiento. Este tema, damas y caballeros, es un cóctel explosivo de talento, carisma y una química que traspasó la pantalla. Demet Özdemir, la adorada protagonista de series que nos han robado el aliento, y Can Yaman, el actor turco que ha conquistado corazones a nivel mundial, protagonizaron juntos Erkencikus, una novela que se convirtió en un fenómeno. Y ahí, en medio de las risas, las miradas cómplices y los abrazos ficticios, algo pareció encenderse. La complicidad que proyectaban era tan palpable, tan real, que el público no tardó en especular. ¿Sería solo actuación, o había algo más profundo gestándose entre bambalinas? Recuerdo perfectamente cómo cada foto compartida, cada entrevista conjunta, cada gesto, era analizado con lupa por los fans. La química era innegable y muchos de nosotros, desde la comodidad de nuestros sofás, soñábamos con que esa relación ficticia se materializara en la vida real. ¿Quién no ha suspirado al verlos juntos? Eran la pareja perfecta en pantalla y para muchos también fuera de ella. La forma en que se miraban, la energía que desprendían cuando estaban cerca, todo apuntaba a una conexión especial. No era solo la narrativa de la serie, sino esa chispa adicional, esa improvisación natural que parecía surgir entre ellos, lo que alimentaba nuestras esperanzas. Los momentos detrás de cámaras, filtrados en redes sociales, a menudo mostraban risas compartidas, gestos de apoyo y una cercanía que iba más allá de lo profesional. Era como si se conocieran de toda la vida, como si sus almas se hubieran encontrado en ese set de filmación. Pero como suele suceder en el mundo de las celebridades, la vida sigue su curso, y los caminos pueden tomar rumbos diferentes. Can Yaman, con su imparable carrera, decidió expandir sus horizontes y mudarse a Italia. Una decisión que, si bien emocionante para él y para sus fans italianos, también generó muchas preguntas para quienes seguíamos de cerca su historia con Demet. ¿Cómo afectaría esta distancia física a la supuesta relación? ¿Sería el fin de algo que apenas comenzaba a florecer, o quizás era solo una prueba más? Esta mudanza marcó un antes y un después en la narrativa de su posible romance. Italia, con su rica cultura y su vibrante industria del entretenimiento, se convirtió en el nuevo escenario de Can Yaman, un escenario donde las miradas curiosas de la prensa y el público italiano se posaron sobre él con la misma intensidad que lo hicieron en Turquía. Y es aquí donde la intriga se intensifica. Los rumores sobre su relación fueron constantes durante mucho tiempo. Se les veía juntos en eventos, se comentaban supuestas citas, e incluso se llegó a hablar de anillos y de planes de futuro. Los medios de comunicación, tanto turcos como internacionales, se hicieron eco de cada detalle, alimentando la fantasía de los seguidores. Era como seguir una telenovela en tiempo real, pero con personajes de carne y hueso. Las publicaciones en redes sociales, a menudo crípticas, se interpretaban como señales de amor o desamor. Cada aparición pública conjunta era analizada al milímetro en busca de alguna pista que confirmara o desmintiera la relación. Había quienes afirmaban haberlos visto de la mano en restaurantes íntimos, otros que juraban haber escuchado conversaciones comprometedoras. La prensa rosa turca en particular, se deleitaba con cada fragmento de información, creando titulares jugosos que mantenían viva la llama de la especulación. Ahora, con Can afincado en Italia, trabajando en proyectos internacionales y con una vida que parece seguir su propio ritmo, la pregunta sobre Demet resurge con más fuerza. ¿Sigue ella sintiendo algo por él? ¿Podría existir todavía ese cariño, ese anhelo, a pesar de los kilómetros y de las nuevas experiencias que cada uno está viviendo? Esta es la pregunta del millón, la que inquieta a los fans y la que intentaremos desentrañar hoy. La distancia geográfica es un desafío, pero no siempre un obstáculo insuperable para los sentimientos. ¿Se habrá erosionado la conexión por la falta de contacto físico y la cotidianeidad compartida,
o habrá sido fortalecida por la admiración mutua y el respeto a las decisiones individuales. Analicemos un poco las pistas. Demet, por su parte, ha continuado brillando en la televisión turca con proyectos exitosos. La hemos visto en Doğu Kaderimdir, donde también demostró su increíble talento para la actuación y la conmovedora conexión que puede crear con sus compañeros de reparto. Su carrera es sólida, y ella es una profesional dedicada. Demet Özdemir no ha parado de cosechar éxitos. Cada nuevo proyecto la consolida como una de las actrices más importantes de su generación en Turquía. Su capacidad para meterse en la piel de personajes complejos y transmitir emociones profundas es algo que la ha destacado enormemente. Su vida profesional es un testimonio de su talento y de su pasión por la actuación. Por otro lado, Can Yaman ha abrazado su nueva vida en Italia con entusiasmo. Ha participado en producciones italianas, ha sido invitado a programas de televisión y su popularidad en Europa no ha hecho más que crecer. Es evidente que está disfrutando de esta nueva etapa, explorando nuevas oportunidades y viviendo su vida al máximo. Italia lo ha recibido con los brazos abiertos, y su carisma innato ha conquistado al público europeo. Desde su participación en series italianas hasta sus apariciones en importantes programas de televisión, Can Yaman se ha consolidado como una estrella internacional. Parece que ha encontrado en Italia un nuevo hogar y un terreno fértil para continuar expandiendo su carrera artística. Entonces, ¿cómo encaja Demet en este panorama? Si bien es cierto que los rumores de un romance oficial nunca fueron confirmados de manera rotunda por ninguno de los dos, la conexión que compartían era difícil de ignorar. La intensidad con la que vivieron ese tiempo juntos, las declaraciones de admiración mutua, las miradas que hablaban por sí solas, todo ello dejó una huella imborrable en la memoria de los fans. Es innegable que entre Demet y Can existió algo especial, algo que trascendió la pantalla. Las entrevistas conjuntas a menudo revelaban una complicidad y un entendimiento mutuo que iban más allá de lo profesional. Se les veía cómodos, relajados, compartiendo confidencias y chistes internos que solo ellos parecían entender. Esa autenticidad es lo que hizo que el público se enamorara de la idea de que su relación fuera real. Podríamos decir que el cariño, cuando es genuino, no desaparece de la noche a la mañana, especialmente cuando se ha compartido tanto. Es posible que, a pesar de la distancia y de los caminos que han tomado, Demet guarde un aprecio especial por Can. Quizás lo vea como una persona importante en su vida, alguien con quien compartió una etapa significativa y con quien vivió momentos muy intensos. El cariño no siempre tiene que ser romántico para ser valioso. Puede ser un afecto profundo, un reconocimiento de la importancia que alguien tuvo en un momento dado de nuestra vida. Si Demet siente algo por Can, no necesariamente tiene que ser el deseo de una relación amorosa activa. Podría ser una forma de cariño más madura, basada en el respeto y la gratitud. Imaginemos la escena. Demet está en Turquía, quizás grabando una escena emotiva o disfrutando de un momento de tranquilidad. De repente le llega una noticia sobre Can, un artículo, una foto, o incluso un pensamiento casual sobre los viejos tiempos. Podría sentir una punzada de nostalgia, una sonrisa al recordar esos momentos de Erkencikus. Es muy probable. El cariño no siempre se traduce en una relación romántica activa, pero puede perdurar como un afecto sincero. La nostalgia es un sentimiento poderoso y es natural que al recordar una etapa tan intensa de sus vidas, surjan emociones. Quizás vea una foto de ellos juntos y sonría, o quizás escuche una canción que les recuerde un momento especial. Estos pequeños gestos de recuerdo son indicativos de que la conexión, aunque diferente, aún existe. Además, pensemos en la profesión que comparten. Actores que han trabajado juntos tan intensamente, que han creado una química tan poderosa en pantalla, a menudo desarrollan un vínculo profesional y personal muy fuerte. Han compartido risas, estrés, éxitos y desafíos. Esa experiencia compartida crea una conexión única que no se borra fácilmente. Es un poco como ese amigo de la infancia que, aunque la vida los haya separado, siempre guardas un rincón especial en tu corazón para él. La camaradería en el set puede ser increíblemente intensa. Compartir largas horas de rodaje, superar obstáculos juntos y celebrar los éxitos crea un lazo muy especial. Este tipo de conexión profesional a menudo se extiende a la vida personal, creando amistades duraderas. La frase "quiero a Can Yaman aunque viva en Italia" es poderosa. Sugiere una emoción que trasciende la proximidad física.
No dice quiero estar con él, sino quiero a él, a la persona. Y ese quiero puede manifestarse de muchas formas: admiración, afecto, respeto, buenos deseos. Es un sentimiento que puede coexistir perfectamente con la realidad de que cada uno está construyendo su propio futuro en lugares distintos. Esta es una distinción clave. El querer a alguien puede ser un sentimiento de aprecio profundo, un deseo de bienestar para esa persona, independientemente de si se está o no en una relación romántica con ella. Es una forma de cariño desinteresado, un reconocimiento de su valor como persona. Quizás Demet admire el coraje de Khan al aventurarse en un nuevo país, al seguir persiguiendo sus sueños internacionales. Quizás se alegre por sus éxitos, por verlo triunfar en Italia. Ese tipo de cariño es maduro, es desinteresado. Es desearle lo mejor a alguien que ha sido importante en tu vida, sin importar dónde se encuentre o qué camino esté tomando. La admiración por los logros de alguien y el deseo de su felicidad son componentes importantes de cualquier relación humana significativa. Si Demet se siente feliz por el éxito de Khan, eso demuestra un nivel de afecto genuino y maduro. Y seamos honestos, para muchos de nosotros, los fans que vivimos intensamente la época de Erkencikus, siempre habrá un lugar especial para la pareja que formaron Demet y Khan. Esa magia que transmitían era algo raro y precioso. Y aunque hoy sus vidas hayan tomado rumbos distintos, es natural que sigamos sintiendo curiosidad y que idealicemos la posibilidad de que, en algún nivel, el cariño mutuo persista. Como espectadores nos involucramos emocionalmente con las historias y con las personas que las protagonizan. La conexión que Demet y Khan crearon en pantalla fue tan fuerte que es difícil para muchos fans dejar de lado la esperanza de que esa conexión existiera también en la vida real, o que al menos dejara una huella imborrable. Podemos especular, claro, pero al final, la verdad reside en el corazón de ellos dos. Lo que sí es seguro es que la conexión que tuvieron dejó una marca. Y si Demet Özdemir, en algún rincón de su corazón, guarda un afecto por Can Yaman, incluso ahora que él vive en Italia, eso habla de la profundidad de esa conexión y de la belleza de los sentimientos que pueden nacer y perdurar, incluso ante la distancia. Es un recordatorio de que las personas importantes en nuestra vida pueden seguir siéndolo, aunque la vida nos lleve por caminos diferentes. La esencia de su conexión, la magia que compartieron, es algo que no se borra con la distancia. Es un recuerdo, una experiencia vital que sin duda, ha dejado una marca en ambos. Y hablando de caminos, el de Demet en la industria del entretenimiento es uno que sigue en constante ascenso. Ha demostrado ser una actriz versátil y con un gran carisma. Y si Can Yaman, con su nueva vida en Italia, sigue siendo una figura que despierta simpatía en ella, eso es solo una muestra más de la influencia positiva que algunas personas pueden tener en nuestras vidas, sin importar las circunstancias. La trayectoria de Demet es un testimonio de su talento y dedicación. Su carrera sigue floreciendo, y eso es algo que sin duda, ella valora. Que siga manteniendo una visión positiva de Khan, incluso con la distancia, habla de su carácter y de la importancia que le otorga a las relaciones humanas. En resumen, hemos explorado la intensa conexión entre Demet Özdemir y Can Yaman, la química que cautivó a millones en Erkencikus, y cómo la mudanza de Khan a Italia ha planteado preguntas sobre el estado de su relación. Hemos reflexionado sobre la posibilidad de que incluso con la distancia, el cariño y el afecto puedan perdurar, manifestándose como admiración, buenos deseos y un recuerdo tierno de los momentos compartidos. La frase que nos ha inspirado hoy, Demet Özdemir quiere a Can Yaman aunque viva en Italia, sugiere una profundidad de sentimiento que va más allá de la simple proximidad física, un afecto genuino que puede trascender las froncones. Hemos llegado a la conclusión de que, si bien no podemos afirmar con certeza el estado actual de su relación romántica, es muy probable que entre Demet y Can persista un afecto profundo, una conexión especial que nació de su experiencia compartida en Erkencikus. Este cariño puede manifestarse como admiración mutua, respeto por sus caminos individuales y un cálido recuerdo de los momentos que compartieron. La distancia física no tiene por qué ser el fin de todo sentimiento, y en el caso de Demet Özdemir y Can Yaman, la magia que crearon parece haber dejado una huella duradera. Y ahora, mis queridos amigos, llegamos al final de esta charla tan intensa y emotiva. Espero de corazón que hayan disfrutado de este viaje por los sentimientos, los rumores y las realidades del mundo de las celebridades. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que Demet sigue queriendo a Can? ¿Cómo creen que ha afectado la distancia a su vínculo?
Déjenme sus opiniones, sus teorías, sus reflexiones en la sección de comentarios de abajo. Leo todos y cada uno de ellos y me encanta interactuar con ustedes. Vuestra participación es fundamental para que este canal siga creciendo y para que podamos seguir abordando estos temas que tanto nos apasionan. Y si les ha gustado este vídeo y quieren ver más contenido así, lleno de intriga, información y un toque de corazón, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo. Compártanlo con sus amigos, con sus grupos de fans, con todos aquellos que también aman el universo de la actuación y las historias que nos hacen soñar. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen esa campanita. Eso me ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Cada suscripción, cada me gusta y cada comentario me impulsa a seguir investigando, a seguir conectando con ustedes y a seguir trayéndoles lo mejor de nuestro mundo. Muchísimas gracias por acompañarme hoy. Nos vemos en el próximo vídeo con más sorpresas y más historias fascinantes. Un abrazo enorme para todos.